Buenas noches, comienza un nuevo programa de política y diplomacia. Estoy en comunicación telefónica con la ex convencional constituyente que representó la provincia de San Juan por el Partido Cruzada Renovadora, la doctora Nancy Avelín. Nancy, muy buenas noches, gracias por acceder a esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme expresarme y por tratar semejante tema que hoy afecta al país. Lamentablemente hay muchos legisladores que tendrían que respetar la Constitución Nacional y parece que no la conocen, ya que insisten con la aprobación del aborto, la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, que no se puede interrumpir ya que no se puede reanudar. Tú que fuiste constituyente, además eres abogada, ¿qué nos puedes decir de la defensa de la vida, la defensa del niño por nacer que está establecida en nuestra Constitución Nacional que rige desde el año 94? Sí, bueno, yo creo que esta decisión del gobierno, lamentable decisión del gobierno, más aún viniendo de un profesional del derecho como el presidente, plantear el aborto legal como derecho, cuando no es un derecho, es un delito, provocar deliberadamente la muerte de otra persona y provocar la muerte de la persona más indefensa y más inocente, que es el niño por nacer. Y acá no hay duda, tal cual usted lo dice, la Constitución en la Convención del 94 expresamente protege la vida desde el momento de la concepción. A través del artículo 75, inciso 22, se incorporaron varios tratados de derechos humanos, pero en particular dos tratados de derechos humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica y los derechos del niño, el Pacto de los Derechos del Niño. Y ahí expresamente se establece la protección del niño, que se considera niño, y la Argentina además también lo interpretó y lo aclaró al momento de suscribir el convenio, desde el momento de la concepción hasta la muerte de la persona, es persona humana, titular de derechos, es decir, desde el primer instante en que se une el espermatozoide con el óvulo, hay una persona humana distinta al padre y a la madre. Y esto además lo confirma la ciencia. Y aparte esta ley fue consensuada con las diferentes bancadas, el PJ, el UCR, el MODIN, Cruzada Renovadora. Claro, este tema, miren, nosotros íbamos en contra de esa reforma en la parte del PAC, de lo que significaba la reelección, y más allá que íbamos en contra de esos puntos, como era la reelección del presidente de entonces, Menem, pero planteamos lo que sí lo apoyamos todo y presentamos un proyecto propio de protección de la vida humana desde el momento de la concepción. O sea que acá no hay duda de lo constitucional. Así que esta norma llamada, como usted muy bien ha dicho, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo esto de voluntaria interrupción? Lo que se interrumpe en derecho es que luego vuelve a retomar el plazo. Y acá no hay interrupción, acá hay un descarte, como si fuese una cosa de la persona humana, que es el niño por nacer. Es muy grave este proyecto, esta iniciativa del gobierno, es muy grave en un momento como el que vivimos los argentinos. Y los legisladores juran con la Constitución. Usted fue senadora nacional. Esto iría en contra del juramento que ellos hacen, porque ellos juran por la patria, los que creen en un ser superior por los santos evangelios, pero todos juran ante la Constitución. Claro, porque es la norma máxima que rige a toda la sociedad argentina, es lo que nos define como sociedad, el proyecto de vida, nuestra Constitución Nacional. O sea, traicionarían a uno de los juramentos que hacen cuando asumen en la banca. Y están violando el derecho humano, la Constitución, que expresamente se ha declarado protectora de los derechos humanos, pero los derechos humanos no son otorgadas por ninguna ley ni ninguna persona. Los derechos humanos son reconocidos porque hacen a la esencia de la persona humana. Por eso son reconocidos por las normas constitucionales. Y nuestra Constitución en eso es absolutamente clara, incorpora esta protección o este reconocimiento de los derechos humanos de la persona por nacer, y toda norma en contrario a ello es inconstitucional, como
este llamado ley o proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Realmente una falsedad o una realmente engañosa terminología, por no decir que es el aborto, ¿no? Que todos saben perfectamente lo que es el aborto. Es el descarte y la producción voluntaria de la muerte de una persona por nacer. Además, nuestro Código Civil define la persona humana, además, el Código Civil también define la persona humana desde el momento que es persona, del momento de la concepción. Así que el respeto a la vida humana, yo creo que acá trasciende lo que significa cualquier cuestión religiosa, como se quiera hacer ver y demás. Esta ley es inconstitucional, este proyecto de ley. Es inhumano, violatorio claramente del primer derecho sobre el cual se fundan el resto de los derechos. No puede haber otro derecho si no está el primero fundante, que es el derecho a la vida humana. Y además es la persona más inocente, más indefensa. Fíjese usted, hasta el condenado a muerte tiene derecho a ser escuchado en los países donde está la pena de muerte, no en el nuestro, y acá en este caso se lo condena a la muerte sin ningún tipo de causal. Es algo muy grave, realmente, que uno no puede entender, y en este momento que vivimos los argentinos, se van a destinar millones de recursos. Por supuesto que esto es una política o agenda del Fondo Monetario. Este gobierno que se dice nacional y popular, en realidad está arrodillado ante la agenda internacional y ante los organismos internacionales que son los que van subvencionando esto, porque hay una clara decisión política de despoblamiento a los países subdesarrollados para el dominio de los recursos naturales. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Se ha pergeñado una ingeniería legal desde hace muchos años, y se lo dice a alguien que cuando fue legisladora en su momento en el Senado, me opuse a todas esas leyes que venían impuestas por el Fondo Monetario y que van en contra no solo de nuestra Constitución, sino en contra de la idiosincrasia y la cultura del pueblo argentino. Entonces, acá hay realmente una gran hipocresía de hablarse, de definirse el actual gobierno como proyecto nacional y popular, cuando en realidad están sometiendo al país a una pérdida de soberanía y manejando una agenda impuesta desde afuera por estos organismos de crédito internacional. Así que esta es mi posición. Yo, la Convención Constituyente, apoyamos por supuesto esto, y la mayoría de los legisladores, inclusive de todas las bancadas, como usted muy bien dijo, fue apoyado, de modo tal que los legisladores que hoy quieran acompañar... Incluso la constituyente Cristina Fernández de Kirchner, que es actualmente vicepresidente de la Nación. Entonces es una contradicción de su parte, que ahora esté a favor de este proyecto. Bueno, todo es una contradicción en este gobierno. Nos hablan de la pobreza y ellos viven en la abundancia, ¿no? Hablan de castigar a los ricos, y los primeros ricos que tienen cuentas en el exterior y en dólares son ellos. Realmente es una vergüenza de cómo se ha usado la política para los negocios personales de la mayoría de los funcionarios. Mire usted el caso de Vudú, condenado por actos de corrupción y hoy gozando de una jubilación o una pensión prácticamente de privilegio, cuando los jubilados de la patria que han trabajado toda la vida hoy cobran una mísera jubilación de 18.000 pesos, recortada ahora con todo este gobierno que dijo que les iba a aumentar el 20% y les ha quitado la movilidad por ley, se la da por decreto, que es menor a la movilidad que tenían, y viene un nuevo ajuste. Este gobierno que se dice nacional y popular implementa las políticas de ajuste, como esta que van a hacer, otro ajuste más a los jubilados, con el supuesto aumento que le van a dar, se lo van a descontar en marzo. Entonces, realmente se está viviendo una situación de mucho engaño y al pueblo argentino que está sufriendo una situación gravísima, sumada a la situación sanitaria de la pandemia, ¿no? Han aprovechado la pandemia para seguir avanzando en estas leyes, como le decía, la ley está impuesta desde afuera, la ley del proyecto de ley de reforma judicial para la impunidad de los actuales, o de la mayoría de los actuales funcionarios, y esto realmente nos preocupa como argentinos, como ciudadanos, nuestra patria, que uno busca un destino mejor para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy, muy amable. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Hemos hablado con Nancy Ambelín, quien fue convencional constituyente por la provincia de San Juan, representando al partido Cruzada Renovadora. Para más información sobre noticias de Argentina y de nuestra región, por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.